Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya? ¿Cómo están todos? ¿Se Hola, escucha? profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, espero que ahí se estén viendo el PowerPoint. Ahí, ahí deberían estar viéndolo todos. Profe, perdón, buenas tardes. Una consulta, capaz es medio tonta la consulta, pero ¿va a entrar al examen hasta lo que veamos el día viernes? Y después, ¿cuándo es el recuperatorio precisamente? Que no me quedó claro. Mira, justamente la otra vez le pregunté a la doctora Rotonda por ese tema, porque me parece que había habido un cambio en relación a la fecha del recuperatorio. Ah, Eh, yo creo que se va a terminar de confirmar, porque no estoy 100% seguro de esto. El parcial sigue siendo el 4, en eso no sí, hubo, sí, no sí, hubo sí. modificaciones, pero me parece, y no, o sea, tómenlo todavía con cierta duda, que el recuperatorio es el 15, porque el parcial va a ser oral, el 4, pero me parece que el recuperatorio va a ser el 15 y no el 11 como estaba previsto originalmente. Me parece, hasta donde yo tengo entendido, ¿sí? Igualmente, ya les digo, vamos a corroborarlos seguramente sobre la fecha misma del parcial o en las clases que siguen. Pero hasta donde yo tenía esa información se había hecho una modificación sobre la fecha del recuperatorio. Bien. Sí, No sé si es la misma ayer no dijo sé el si es mismo la que iba misma a decir. información que manejan ustedes o tienen alguna otra versión. No, el 15. Ayer le pregunté a la doctora Iglesias y dijo que era el 15. Ah, bueno, bueno, Sí, por además un más chico del centro de estudiantes en el grupo que tenemos había puesto ya hace unos días que el recuperatorio había quedado para el 15. bueno, 6:30, claro, ¿no? estamos Ahora, manejando, sí, 6:30 el horario. no, no, me parece que arranca más temprano, porque es oral, así que me parece que arranca a las 3 de la tarde, Ah, me parece Eso, casi profe, con le tu quería turno. preguntar si iban a publicar, cuándo iban a publicar eso, porque yo no soy de Mar del Plata y decidí presentarme, o sea, hacerlo de manera presencial y como para organizarme, yo quería saber cuándo iban a publicar esa información. Mira, no sé, a ver si está en el cronograma, bueno, ahora lo que pasa es que si salgo de acá se me va a complicar después volver a entrar, pero creo, no sé si no está en el cronograma. eh, a ver, vamos a hacer una cosa, voy a consultar eh, por el horario y durante el transcurso ahora de la clase seguramente me van a responder. A ver, espérenme un segundito. Ahí mandé una pregunta, así que ahora vamos a ver si me responden. Les aviso en cuanto tenga novedades. Y por otra cosa, después ingresen al campus virtual, que ahí logré conseguir las grabaciones de las clases de los días 22 y 24, que fueron compartidas a las 3 de la tarde para aquel que se la haya perdido en vivo, que tienen también la posibilidad de acceder ahí a la grabación. También ahí les adjunté los PowerPoint también de esas clases para que los tengan en cuenta. Aquel que no haya podido por este cambio en relación al horario, que va a poder entonces acceder ahí a la grabación. Si alguno de sus compañeros o sus compañeras no está ahora, avísenle por favor si se la perdió para que pueda acceder ahí a la grabación. Ya está disponible en el campus virtual. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicos?
¿Va a haber clase de repaso? Porque yo todavía no terminé de estudiar y bueno, hay algunos temas medio pesados que me parece que ameritan capaz algunas preguntas, pero, o algún mail donde nos podamos comunicar quizás en caso que no haya clase consulta por estas cuestiones. Bien, yo no sé si, me parece que en el cronograma no estaba previsto clase de repaso porque es el No, lunes que viene el parcial. claro. Me parece que clase de repaso no hay. Si les parece, lo que puedo hacer es abrirles un foro de consultas dentro del campus virtual. ¿Quieren? ¿Les parece así? Abrimos un foro ahí de consultas, o si no, les iba a preguntar eso también. Yo les estoy mandando un mail cada vez que, mail de aviso, un recuerdo en realidad, cuando tenemos este tema de la combinación de las clases en otro horario. ¿Eso les está llegando a ustedes el mail que yo les mando? Sí. Sí, sí. Bueno, pueden utilizar entonces por ahí, por la vía de la consulta que se genera a través del campus virtual, pueden hacer la consulta a través de eso que llega a los mails de alguno de los profesores sobre el cual ustedes quieran hacerle la consulta, y si no, puedo abrirles un foro ahí mismo en el campus virtual para que puedan volcar si tienen alguna inquietud o alguna pregunta para hacer. Si les parece, hacemos eso, yo abro después un foro, lo dejo abierto para que ustedes puedan volcar ahí alguna pregunta, se pueda contestar ahí, e incluso lo pueden retroalimentar ustedes mismos, también el resto de sus compañeros, con las opiniones que tengan sobre algún tema en particular. Si no, ya les digo, el campus virtual a través de, creo que es el icono de los participantes, ahí ubican por los nombres de los profesores y tienen la opción de poder mandarle un mensaje o poder mandarle un mail en caso de que quieran hacer alguna consulta particular sobre algún tema que haya dado alguno de los profes. Profe, yo no sé si ya se lo preguntaron, yo no lo escuché. Respecto del parcial, ¿vamos a poder elegir un tema o ustedes empiezan preguntando? Mirá, generalmente es con la opción hacia ustedes de que puedan arrancar con algún tema. Igualmente se les puede preguntar sobre todas las unidades correspondientes al examen. Pero depende incluso de los profesores que estén tomando examen y depende del tiempo disponible también. Si están demasiado atrasados, capaz que directamente arrancan con preguntas, o si van bien, puede ser que arranquen con un tema que ustedes elijan. En mi caso particular, en las que yo he formado parte porque generalmente son se forman como una mesa de 2 personas en la evaluación, en las que yo he formado parte, siempre les hemos dado la posibilidad de que arranquen con un tema que ustedes prefieran, y es una opción, no es una obligación, ¿sí? O sea, ustedes podrían arrancar con ese tema o arrancamos con preguntas. La verdad, la mayoría prefiere que les preguntemos, pero si ustedes quieren algún tema en particular reforzarlo, como para decir, bueno, arranco con esto porque estoy con más confianza y me parece mejor, pueden utilizar esto, pero no está pautado digamos, como regla en el examen por la titular ni por la adjunta, ¿sí? O sea, que ya les digo, generalmente puede pasar eso, de hecho, en los últimos exámenes ha sido así, pero no forma parte de las reglas de evaluación que a ustedes se les dé la posibilidad de obligatoriamente arrancar por un tema. Es una opción que puede darse de acuerdo a la disponibilidad que hay del horario para el examen. Así que bueno, pero no estaría mal que ustedes arranquen, o sea, tengan en cuenta, digamos, de la opción de arrancar con un tema que a ustedes les guste, porque generalmente se da eso en los exámenes. ¿Alguna otra pregunta tengan? No, que nos confirme después al campus de al horario. ¿El Que horario? me lo Bueno, responda. sí, a ver, ahí igual estoy viendo si me responden, pero ahora me fijo. Si no, igualmente hacemos una etiqueta ahí en el campus para que ustedes, una notita, una advertencia para que ustedes sepan del horario del examen. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, veo que están nerviosos, ¿sí? Están todos nerviosos por el examen, así que ya se está acercando la fecha. Nos quedan poquitos temas, así que bueno, hoy vamos a arrancar con una de las últimas unidades, ¿sí? Que es la unidad 13, si mal no recuerdo, que es el tema de adopción. Es un tema muy lindo, un tema interesante, y un tema que genera a veces muchas idas y vueltas, muchas opiniones encontradas sobre justamente los conflictos que puedan plantearse sobre esto. Voy a tratar de hacer algo, o sea, bastante concreto. Se me ocurrió armar el PowerPoint a partir de preguntas, ¿sí? Y vamos a tratar de ir resolviendo preguntas sencillas para que ustedes
les resulte tal vez un poco más fácil encontrar la información en relación a lo que hay regulado sobre este tema, y a partir de ello, bueno, puedan seguir profundizando sobre esta cuestión. La primera pregunta, cuando hablamos de adopción, es justamente ¿qué es esto de la adopción? ¿Sí? ¿Qué es la adopción? Y para esto podemos utilizar, en primer lugar, el artículo 594 del Código Civil y Comercial, que justamente es el primer artículo dentro de este título sexto de la adopción, y que nos habla, o se titula, con un concepto. Justamente arrancamos el título de adopción, y en el artículo 594 vemos que este artículo se titula concepto. Con lo cual entendemos que ahí vamos a encontrar lo que es la adopción. Si no lo encontramos ahí, que se titula concepto, va a ser difícil poder encontrarlo en otro lugar. Y este artículo, que está, esta es la transcripción completa del artículo, y está separado así, ahora van a ver por qué, nos dice que la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y a desarrollarse en una familia que le procure los cuidados necesarios tendientes a satisfacer sus necesidades materiales y afectivas cuando la familia de origen no puede brindarlos. Si nosotros lo leemos así, digamos, rápido, este artículo, ya de por sí nos damos cuenta de que no nos da solamente una definición de adopción, porque en definitiva lo que es la adopción lo resume en esta primer partecita, ¿sí? En este primer sentido, cuando habla de que la adopción es una institución jurídica. Con saber eso, ya podríamos responder esta primera pregunta. ¿Qué es la adopción? Bueno, la adopción es una institución jurídica. Sin embargo, este artículo, además de decirnos qué es la adopción, que es una institución jurídica, porque justamente está regulado a través de normas establecidas, en este caso a través del Código Civil y Comercial, para responder a una situación de hecho determinada, pero además nos dice, esta institución jurídica, ¿para qué nos sirve? Porque si no sabemos para qué nos sirve esta institución jurídica, difícilmente la podamos utilizar. Entonces este artículo, además de decirnos qué es la adopción, que es una institución jurídica, nos dice para qué sirve. Y tiene por objeto, ¿sí?, a lo que está encaminado esta institución, es proteger el derecho de los niñas, niñas y adolescentes a vivir y a desarrollarse en una familia. Y esto es un aspecto fundamental que ha incorporado el Código Civil y Comercial y que viene, ¿sí?, de la mano de toda una evolución sobre este instituto jurídico. ¿Por qué? Porque este instituto jurídico, como fue originariamente pensado, como fue introducido, ¿sí?, a las modificaciones al Código Civil anterior, es decir, en el Código de Vélez originario no estaba prevista la adopción surge a partir de incorporaciones por leyes en particular, estaba pensado en función de darle un hijo o una hija a unas personas, ¿sí?, a una familia que lo necesitaba. Estaba orientado en función de lograr una finalidad de los adultos, distinto, ¿sí?, al cambio de paradigma que fue generándose a lo largo de los años en función justamente del avance doctrinario y jurisprudencial sobre la materia, en el cual la perspectiva, el objeto, a donde apunta esta institución, es a proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia. Es decir, procurar darle a los niños y a las niñas una familia, y no al revés, ¿sí? No darle, pero no es lograr la finalidad de los adultos de realizar su vida a través de poder tener hijos, sino que la finalidad es inversa, es proteger a esos niños, poner el centro de la mirada desde el punto de vista de los niños para que estos niños puedan lograr, ¿sí?, proteger sus derechos y conformar y poder vivir y desarrollarse en una familia. Entonces, la adopción, que es una institución jurídica, pero orientada a esto, ¿sí?, que tiene con esta finalidad, con este objetivo. ¿Para qué? Para darle justamente a los niños, a las niñas y a los adolescentes el derecho, la realización de su derecho a vivir y a desarrollarse en una familia. Y también este artículo, esto es un desglose que hago yo, a lo que yo entiendo, interpreto que nos está transmitiendo este artículo. No solamente me dice qué es, no solamente me dice para qué sirve, sino también que me dice cómo se va a lograr ese objetivo, ¿sí? Cómo se va a lograr esa finalidad. Procurándole los cuidados necesarios tendientes a satisfacer sus necesidades materiales y afectivas. Es decir, esta familia es la que va a procurar cubrir, va a procurar lograr, ¿sí?, que ese niño, niña o adolescente viva y se desarrolle en ese ámbito familiar, brindándole los cuidados necesarios para satisfacer sus necesidades, tanto desde el punto de vista económico, patrimonial, como también desde el punto de vista sentimental, personal, directo. Eso entonces es cómo logramos esta finalidad, cómo estas personas que integran la familia logran este objetivo, ¿sí?, fundamental que tiene este instituto. Y finalmente, ¿sí?, nos dice cuándo va a tener sentido, cuándo va a operar, cuándo esta institución jurídica va a realmente cumplir estos objetivos, ¿sí?, cuando la familia de origen no pueda brindarlos.
Es decir, no siempre se va a dar esta situación, sino que hay determinadas situaciones, determinados aspectos por los cuales entonces atraviesa una familia de origen, o puede atravesar una familia de origen, en la cual no pueda justamente cubrir este objetivo, ¿sí? Cubrir esta finalidad a la que la norma protege y este instituto jurídico está regulado para proteger, ¿sí? Entonces, este concepto no nos da solamente qué es la adopción, sino que además de decirnos qué es, nos dice para qué sirve este instituto jurídico, cómo se lleva adelante o cómo logramos esa finalidad, cómo logramos ese para qué de la adopción y también cuándo vamos a poder utilizar este instituto jurídico. ¿Sí? Esta es una primera aproximación, un primer concepto de lo que podemos lograr o entender de lo que es la adopción y hacia dónde está orientado y por qué el foco, el énfasis, el objeto de la adopción está encaminado a proteger los derechos de las niñas y adolescentes a vivir y a desarrollarse en un ámbito familiar. En cuanto a los antecedentes, un poco esto de lo que yo les refería recién, de cómo ha evolucionado este instituto jurídico. En el 1948, la ley 13.512 incorporó la institución de la adopción por primera vez en el ordenamiento jurídico argentino, ¿sí? Fíjense, mucho tiempo después de que haya sido sancionado el Código Civil de Vélez original, y establecía solamente la adopción de carácter simple. En el año 1971, la ley 19.134, ahí incluyó ambos tipos de adopción en su normativa. Esta diferenciación entre adopción simple y adopción plena la van a ver con mayor profundidad en la clase que sigue. Yo ya les di una pauta, ¿sí? En cuanto cuando vimos el tema de parentesco, unos conceptos generales, como para que ustedes tengan una idea de lo que es la adopción simple y la adopción plena. Repásenlo cualquier cosa por ahí, si no esto lo van a ver en profundidad, quédense tranquilos. La ley 24.779, en el año 1997, incorporó al Código Civil el derogado a partir del artículo 311 y modificó el régimen de la adopción conforme a los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño y lo adecuó a las reformas en materia de filiación y patria potestad, que estaban regulados en el sistema anterior, manteniendo ambos tipos de adopción. Después, en el 2010, esta ley, la 26.618, consagró el matrimonio igualitario y modificó algunas de las disposiciones, la 24.779, permitiendo entonces la adopción de personas del mismo sexo, que se encuentran obviamente en este caso casadas. Y finalmente tenemos el Código Civil y Comercial, que regula la adopción en el título sexto, como les decía, entre los artículos 594 a 637. ¿Qué características tiene la adopción? ¿Qué características fundamentales va a presentar? En primer lugar, habíamos dicho que era una institución jurídica, ¿sí? Esto ya nos quedó claro cuando analizamos un poquito el concepto. Está regulado específicamente entonces a través de un reconocimiento normativo en el Código Civil y Comercial, en función de todos estos antecedentes que fuimos viendo cómo ha ido cambiando esta institución. No viene a cuento que les desarrolle lo que establecía cada una de esas normativas, sino que vamos a poner el foco en lo que tenemos regulado hoy por hoy. Por eso vamos rapidito sobre eso. Después, si ustedes quieren, lo pueden leer con mayor detenimiento para entender la evolución que ha tenido, ¿sí? Pero más que nada, esta idea que yo les dije al principio, de cómo ha cambiado ese paradigma, es lo central en cuanto a las modificaciones que ha habido en materia de adopción. Y esta institución jurídica, este reconocimiento que se tiene a través de la ley para resolver esta situación concreta en la cual un niño adolescente no puede, ¿sí?, resolver su necesidad de desarrollarse en un ámbito familiar con su familia de origen, necesita, ¿sí?, que sea reconocido a través de un pronunciamiento judicial. Es decir, la adopción solamente se obtiene y se logra a través de una resolución, una sentencia judicial que así lo dispone, ¿sí? Si bien entonces es una institución jurídica porque está establecida a través de normativas que tenemos contemplados en nuestro Código Civil y Comercial, requiere para cobrar su eficacia y para lograr su reconocimiento una resolución judicial que así lo disponga y establezca entonces el estado de padre adoptivo e hijo adoptivo, ¿sí? Hijo o hija adoptiva. Tiene por efecto entonces emplazar al adoptado en el estado de familia de hijo de los adoptantes. Cuando hablamos de emplazamiento, ustedes esto ya lo han visto, incluso de hecho algo hemos referido cuando vimos el tema del parentesco, hicimos un pantallazo muy rápido en cuanto a lo que era el tema de la adopción. Ustedes han visto las acciones de filiación que son justamente tendientes a obtener el emplazamiento, colocar en un determinado estado de familia. En este caso, lo que se quiere lograr a través de la acción de adopción y la resolución, la sentencia judicial que así lo disponga, es justamente poner, emplazar, colocar a un niño o una niña en el estado de hijo, ¿sí?, o hija, respecto de las personas que quieren llevar adelante esa adopción.
Es una de las 3 fuentes de filiación, ¿sí? Esto ustedes ya lo han visto cuando vieron filiación en la parte general, vieron que la filiación tiene lugar por, a ver, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las fuentes de la filiación? ¿Si alguien se acuerda? Vamos, que querían repasar para el examen, vamos, a ver, repasemos, de paso. Pero todavía no era el repaso, todavía no tenían tenían que avisarles la fecha, porque ahí iban a estudiar, ¿no es cierto? Todavía no estudiaron. O se les apagó el micrófono, a ver. ¿Tengo que seguir solo? La de por naturaleza, por Bien. técnicas de reproducción humana asistida, Y por... adopción y Bien. afinidad. ¿Afinidad era? No te confundas, mucho cuidado, esto viene para aclarar. No confundas las fuentes de parentesco con las fuentes de filiación. Las fuentes de filiación dan lugar al parentesco, pero el parentesco tiene un plus en función de la afinidad. ¿Qué era la afinidad? ¿Se acuerdan que yo les puse, en la afinidad les puse una foto de una película? A ver si se acuerdan. Para eso Sí, son las era fotos. Para eso el son los dibujos. parentesco con la familia de mi cónyuge sería. Claro, ¿qué foto les había, a ver si vieron la clase, qué foto les había puesto ahí para que ustedes se les acuerden? Cuando hablan de afinidad y se van a acordar de esta película. Los Fokker. Claro, ahí está. Acuérdense si cuando salen de afinidad, acuérdense las peleas que tiene Robert De Niro con, ¿cómo no me acuerdo ahora el nombre del actor? ¿Cómo era? Ben Stiller, con Ben Stiller. Ahí ya automáticamente hablan de afinidad y se tienen que acordar de esa película para darse cuenta entonces de los problemas que puede generar y después, ¿sí?, las cosas buenas que tiene sobre el final esa película. Si no la vieron, mírela, ¿sí? Está muy buena. Entonces, de acuerdo al 558, ahora sí, volviendo a la parte más técnica, el 558 del Código Civil y Comercial, la filiación puede tener lugar por naturaleza, técnica de reproducción humana asistida y adopción, ¿sí? Y estas fuentes de filiación dan lugar al parentesco que junto con la afinidad conforman las fuentes del parentesco, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la finalidad de este instituto? ¿Cuál es la finalidad de la adopción? Entonces, ya lo habíamos visto un poco esto, pero lo repetimos para que esto quede bien claro. Garantizar el derecho entonces del niño o la niña a vivir en familia. Y repito, garantizar el derecho del niño o la niña a vivir en familia, ¿sí? Este es el objetivo fundamental. Si de paso logramos también cumplir el sueño de los adultos de poder adoptar a un niño o una niña, buenísimo, logramos cumplir el sueño y logramos cumplir el objetivo de ambos. Pero cuando hay una dicotomía, cuando hay un problema sobre estos dos anhelos que tengan las personas, vamos a, en función de uno de los principios que vamos a ver hoy, justamente siempre vamos a tratar de lograr esta finalidad, de garantizar el derecho del niño o la niña a vivir en familia. Si no puede lograrse con esta familia que pretende porque las circunstancias no dan para que la adopción prospere, bueno, entonces tendremos que seguir buscando cumplir esta finalidad entonces de los menores. Entonces, esta finalidad, ¿para qué? Para desarrollarse en una familia que proteja sus derechos, para hacerlos efectivos y que satisfaga sus necesidades integrales cuando la familia de origen no pueda o no quiera cumplir con este deber. Porque hay muchas veces, ¿sí?, que efectivamente no quieren cumplir con esta finalidad, no quieren tener ningún tipo de relación con ese niño o esa niña. Hemos visto casos en los cuales vemos chicos abandonados, vemos noticias en las cuales encuentran bebés, ¿sí?, en diferentes lugares, en diferentes instituciones, en las cuales la familia no quiere efectivamente, esos padres biológicos o progenitores biológicos no quieren hacerse cargo de ese niño, con lo cual entra en juego este instituto de la adopción. Y otros supuestos en los cuales, por más que quieran, ¿sí?, no pueden enfrentar la difícil situación de llevar adelante una paternidad y una maternidad responsable, y en el cual entonces ahí el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y romper con esa vinculación. ¿Por qué? Porque no satisface la finalidad, no satisface la garantía de estos niños de vivir en una familia que procure, ¿sí?, que procure proteger sus derechos en una forma integral. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Satisfacer entonces la finalidad, satisfacer el derecho de los niños y adolescentes a vivir en familia. La familia entendida, como esto ustedes ya lo saben, pero como el núcleo central de protección de la infancia y la adolescencia, y que el concepto de familia no se limita solamente al aspecto matrimonial. Esto creo que ustedes ya lo tienen más que claro, pero se los repito, ¿sí? No solo no es entendida la familia como la familia núcleo o la familia mínima, ¿sí?, la familia meramente conformada por el matrimonio, sino que tiene que abarcar otros lazos familiares, de hecho, donde las partes tienen una vida en común por fuera del matrimonio. Esto conforme incluso uno de los fallos que
ustedes van a tener que estudiar, que es el fallo de Atala Rifo con Chile del 2012, creo que esto ya se los han referido cuando viene el tema de responsabilidad parental, sino también les subí un archivo en el campus virtual en el cual ahí van a tener acceso a todos los fallos importantes, o al menos los que entiendo son importantes respecto del tema de responsabilidad parental, Atala Rifo, Fornerón y demás, ¿sí? Como para que después lo repasen. Pero esto nos marca entonces esta directriz en cuanto a entender la familia con un sentido amplio de familia, no solamente limitándonos al aspecto meramente matrimonial, sino admitiendo otros tipos de vinculaciones familiares más amplios. ¿Bien? Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho entonces a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar. Tienen derecho al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares, de conformidad con lo que establece la ley, en este caso el artículo 11 de la ley 26061. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, a crecer, a desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aunque estuvieran separados o divorciados, o a pesar de cuando pesa sobre ellos cualquier tipo de denuncia penal o sentencia, salvo entonces que dicho vínculo amenace o violare alguno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que consagra la ley. ¿Qué significa todo esto que les traigo acá? Esto significa que nosotros, a través de este instituto, ¿sí?, de la adopción, los jueces, ¿sí?, van a ser los malos de la película y que van a querer automáticamente sacar a los niños porque, no sé, no le dio la merienda o un día no pudo darle de comer. No, ¿sí? No. El derecho fundamental de los niños es a desarrollarse en su ámbito de familia natural, en su ámbito de familia de origen. Para esto, entonces, es que están protegidos, ¿sí? Protegido ese derecho a vivir en la familia, está protegido por diferentes normativas, diferentes resoluciones a nivel internacional, como les decía el caso recién de Atala Rifo. Está protegido por normas también locales, la 26061 procura la finalidad de que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en su ámbito natural, en su ámbito biológico de familia. Ahora, cuando las circunstancias no pueden ser conservadas de esa manera en función de justamente proteger sus derechos y que estos niños puedan desarrollarse, es cuando, ¿sí?, cuando frente a la amenaza o a la violación de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, entra a jugar la posibilidad del instituto de la adopción, ¿sí? Por eso les pongo todos estos derechos, ¿sí?, a la vida familiar, a que se conozcan sus orígenes, a que se desarrollen con su familia biológica, a crecer y desarrollarse en ese ámbito familiar, están protegidos por leyes nacionales e internacionales de rango constitucional. Ahora, cuando hay una situación de amenaza o violación a los derechos, a estos derechos que están protegidos en función de los niños, niñas y adolescentes, ahí es cuando entra, ¿sí?, a jugar la posibilidad de este instituto. Por eso es importante y por eso es que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí?, cómo es el desarrollo de este instituto, en el sentido de que el tránsito que vamos a ver que se desarrolla en el interín para lograr llegar entonces a determinar si una familia de origen no puede o no quiere hacerse cargo de ese niño y entonces ir a la búsqueda de una familia alternativa, es un camino que hay que agotar todas las posibilidades de revinculación y reintegración con la familia de origen. Porque si no se da entonces esa posibilidad, es cuando recién vamos a tener allanado el camino para ocurrir o transitar hacia la adopción, ¿sí? Con lo cual, ¿esto qué significa? Significa que la adopción no es un instituto que se utiliza de primera mano, sino que es un instituto que viene a resolver situaciones en las cuales no se ha podido lograr que ese niño o esa niña mantenga su vinculación con la familia de origen. Paréntesis, les hago acá que me acaban de mandar un mensaje de la doctora Iglesias, sí me confirma que el examen es a las 3 de la tarde, ¿sí? A partir de las 3 de la tarde, por las dudas para que eso lo sepan y después lo comuniquen. ¿El recu también? ¿Cómo? ¿El recuperatorio también? Creo que sí, porque el recuperatorio también es oral, así que es más que nada para que podamos tener tiempo de evaluar. Bien, el derecho a la vida familiar entonces se encuentra legalmente garantizado, aún es una situación de institucionalización, aún en la situación de institucionalización de los padres, los organismos del Estado deben garantizar a los niños, niñas y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquellos, siempre que esto no contraríe el interés superior del niño, ¿sí? Por ejemplo, en los casos en que los padres están privados de su libertad o están, por ejemplo, internados en alguna situación de algún problema de salud mental. Estas situaciones no afectan
esta vinculación con los niños, salvo que esto obviamente vaya en contra de uno de los principios que vamos a referir, que es el tema del interés superior del niño. Solo en casos de que esto sea imposible, en forma excepcional, tendrá entonces el derecho a vivir en un grupo familiar alternativo o tener una familia adoptiva de conformidad entonces con lo que establece la ley. En resumen, la ley vigente garantiza la vida familiar de los niños y los adolescentes y solo en modo excepcional se admite el derecho a vivir en un grupo familiar alternativo, a tener una familia adoptiva, en cuanto su familia de origen no puede o no quiere justamente criarlo y hacerse cargo. Esto es para que entiendan, digamos, cómo opera y cómo funciona este instituto. ¿Qué principios generales vamos a ver en materia de adopción y que interactúan con el sistema de protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Entiendo algo de esto ustedes han visto, si no no sé si lo van a ver más adelante, pero me parece que ya lo han visto, el tema de la protección del sistema de protección. El artículo 595 del Código Civil y Comercial habla justamente de estos principios, los principios rectores en materia de adopción. El primer principio es el interés superior del niño. Interés superior del niño en el cual podemos encontrar una aproximación a la idea de este interés superior del niño en el artículo 3 de la ley 26061, que habla del interés superior del niño como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Este concepto es un concepto que es un concepto abierto, es un concepto abstracto, es un concepto en el cual no podemos comprenderlo de primera mano, ¿sí? Con un aspecto práctico, sino que esta idea del interés superior del niño va a depender del análisis y la situación de cada caso. Lo que nos va a dar esta directriz o esta pauta principal que tenemos en la materia es que frente a cualquier tipo de conflicto de análisis de situación, frente a cualquier tipo de conflicto de, digamos, sopesar diferentes posturas, siempre vamos a inclinarnos por aquella que proteja en la mayor y mejor medida los intereses, ¿sí? Los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. O sea, no es un concepto que podamos brindar en una forma genérica y concreta a nivel general, sino de que depende de las circunstancias de cada caso, en aquellos aspectos en los cuales estén en juego, entonces, derechos de los niños, niñas y adolescentes, vamos siempre a inclinarlos por la opción, por la posibilidad que respete y proteja en la máxima medida los derechos, ¿sí? Que están siendo tutelados. Esa es la aspiración, o a eso es lo que apunta esta idea de interés superior del niño, y que va a ser analizado dependiendo de cada caso en concreto, ¿sí? Por eso no hay un concepto muy general sobre esto, sino que se habla entonces de esto, de respetar y hacer garantizar de una forma lo más amplia posible, integral y conjunta, los derechos, ¿sí? y las garantías que están reconocidas en la Ley 26061 y en la Convención de los Derechos del Niño, respecto justamente de estos niños, niñas y adolescentes. Después les voy a subir también la ley 26061, igualmente si la googlean aparece enseguida, y la Convención de los Derechos del Niño también, como para que refieran y puedan repasarlo desde la normativa directa, esta cuestión. Por otro lado, otro de los principios que vamos a utilizar en materia de adopción es el respeto al derecho de la identidad, y este artículo tiene un correlato junto con el artículo 596 que ahora vamos a referir, conjuntamente con otro de los principios, que es el número 5, que es el derecho a conocer los orígenes. Es decir, acá en materia de adopción vamos a ver un aspecto distinto, tal vez a lo que ustedes analizaron en materia de filiación, cuando vieron el tema de las técnicas de reproducción humana asistida, en el cual ahí partían de una idea de que son los progenitores quienes a través de la utilización de distintos métodos médicos, científicos, logran, ¿sí? A través de material genético directo de ellos o material genético donado, logran entonces la concepción y eventualmente entonces el nacimiento de un nuevo niño o una nueva niña. Acá partimos de la idea de que este niño o esta niña ya ha nacido, ya ha venido a este mundo en una familia que es distinta, ¿sí? A la cual está tratando ahora de integrarse. Y de esta manera entonces viene con una carga histórica, una carga de vida, que ha formado parte, ¿sí? Y que forma parte de su identidad, y que le confiere derechos a conocer justamente cuál es su origen, a entender esta historia, y a partir de eso avanzar, ¿sí? en su vida de desarrollo con esta nueva familia. Por eso incluso vamos a ver que expresamente la ley exige, ¿sí? A las personas que quieran ser adoptantes la obligación de
cuando las circunstancias de vida y la capacidad de entendimiento de ese niño, esa niña o ese adolescente lo permita, darle a entender, informarle, ¿sí?, de toda su historia y de sus aspectos ligados a su familia de origen y a su familia adoptiva y cómo ha sido desarrollado el proceso. Por eso están estos principios regulados en cuanto al derecho a la identidad y a conocer sus orígenes. También tenemos el agotamiento de las posibilidades de permanecer en la familia de origen no ampliada. Esto responde un poco a esta finalidad de la adopción que habíamos visto al principio, en el cual primero vamos a intentar, conforme lo que regula la ley y los derechos y garantías que así establece en cuanto a su derecho a vivir a la familia, a que se agoten todas las alternativas disponibles desde el Estado y desde la familia ampliada para que este niño o niña adolescente pueda mantener su vida dentro de ese núcleo familiar de origen. Si se agotan esas posibilidades y el resultado entonces es negativo para este menor, ahí es donde vamos a poder utilizar este instituto jurídico. Otro de los principios es la preservación de los vínculos fraternos. Es decir, muchas veces se prioriza entonces la adopción de los grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o en su defecto el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas. Siempre cuando hay grupos de hermanos que se encuentran en situación de adoptabilidad, se va a procurar que este grupo de hermanos se mantenga unido. Sin embargo, la circunstancia fáctica, las circunstancias concretas que tenemos hoy en nuestro país, hacen que muchas veces grupos de hermanos de 3, 4, 5, 6, 7, imagínense lo difícil que puede llegar a ser para una familia tener que pasar a incluir en su vida a 7 chicos de una. Muy difícil, prácticamente imposible de lograr, con una situación económica como la que tenemos en nuestro país, es prácticamente imposible que una familia, salvo que sea muy acaudalada, pueda responder como corresponde, no solo desde el punto de vista económico, sino tener la disponibilidad de tiempo suficiente para poder justamente albergar a semejante cantidad de hermanos. Con lo cual, si tenemos que, frente a estas circunstancias, separarlos, vamos a procurar que esos vínculos fraternos se mantengan. Este es uno de los principios entonces que tenemos reconocido en este artículo. Y finalmente, el derecho del niño y niña adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Es decir, para poder resolver sobre la adopción, vamos a tener que escuchar a ese niño y niña adolescente a ver qué es lo que opina, cómo se encuentra frente a esta situación, si efectivamente le es beneficioso o no le es beneficioso esto. Es más, no solamente va a tener que escucharlo el juez, sino que va a ser obligatorio, de acuerdo a lo que establece la ley, requerir el consentimiento, ¿sí? No la información, es el consentimiento a partir de los 10 años. Esto es un artículo que ha sido muy cuestionado porque muchas veces hay niños de 10 años en adelante que pueden entender la situación y pueden comprender efectivamente y prestar su consentimiento, ya sea para sí ser adoptados o para no ser adoptados. Sin embargo, las circunstancias reales que se encuentran muchos chicos cuando ya están en un grado de edad avanzado, es que es difícil poder encontrarle familias que puedan efectivamente y quieran efectivamente responder a cubrir estos derechos y a conformarse como una familia respecto de estos niños. Y estos niños muchas veces no brindan su consentimiento porque o tal vez han pasado periodos de tiempo institucionalizados y son temerosos a nuevas situaciones familiares, o incluso han tenido fracasos en algún tipo de vinculación, lo que implica también generar temor y no brindan este consentimiento, con lo cual ahí es difícil tarea para el juez en caso de que esto no se logre, cuando efectivamente lo que se está intentando llegar adelante sea algo que resulte beneficioso y resulte aún más auspicioso en cuanto a la protección de sus derechos para ese niño o esa niña adolescente. Con lo cual, este aspecto, si bien exige la ley este consentimiento, muchas veces ha sido seriamente cuestionado porque en definitiva puede ser exigido y no responder adecuadamente a las necesidades de un niño en una situación dada, ¿sí? Bueno, esto es lo que hemos visto. El derecho a vivir y permanecer en la familia de origen y el derecho a la hermandad son los que conforman, ¿sí?, estos principios que teníamos visto en el punto 3 y en el punto 4 del 595. El derecho a la identidad y a conocer los orígenes, en el artículo 596 nos dice que este derecho a la identidad y a conocer los orígenes incluye muchos aspectos. Los que incluye son el derecho de acceso al expediente,
El adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información que conste en los registros judiciales o administrativos. También este derecho a la identidad y a conocer los orígenes, estos dos principios que yo les refería, también en el 596 habla del acceso con colaboración ordenada jurídicamente. Si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento a los mismos organismos, es decir, no solamente darle el expediente, bueno, en este caso ya tenemos expediente digital, no sé si lo saben, pero bueno, ya se ha implementado completamente el expediente digital, es decir, no solamente acceder a la causa a través de la computadora, sino que a que se le pueda brindar, ¿sí?, colaboración y asistencia para que entienda, ¿sí?, cuál ha sido el desarrollo respecto de ese expediente judicial y que pueda incluso también tener el asesoramiento de los psicólogos, de los psiquiatras, de los asistentes sociales del tribunal, o mismo del equipo interdisciplinario de los organismos de protección de la niñez, o incluso también del registro de adoptantes, para que puedan explicarles, ¿sí?, en caso de que así lo consideren, los pasos que se han ido llevando adelante, o aquellas dudas que puedan tener en este caso. La información también del expediente puede acceder, el expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del niño, de su familia de origen, referidos a ese origen, incluidos los relativos a las enfermedades transmisibles. ¿Sí? Este es un aspecto importante para que justamente pueda conformar su identidad y pueda conocer los peligros que pueda llegar a tener en función de algún tipo de enfermedad que pueda haberse transmitido en momentos en los que se encontraba con su familia de origen. El compromiso de los adoptantes, eso que les refería incluso yo también cuando habíamos visto los principios del 595, los comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente. Esto lo exige entonces el artículo 596 en el inciso cuarto y expresamente lo establece y lo va a establecer después al momento de resolver, ¿sí?, la sentencia judicial de adopción. Y finalmente, el derecho a la identidad y conocer los orígenes incluye la acción que puede iniciar el adoptado adolescente, ¿sí? Además del derecho a acceder al expediente, el adoptado está facultado para iniciar una acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes, y en este caso va a tener que contar con asistencia letrada, si requiere información entonces más detallada o algún aspecto en específico, o si efectivamente no puede lograrlo a través del acceso al expediente en particular. ¿Quiénes pueden ser adoptados? Bueno, hasta ahora entonces vimos qué es la adopción, vimos el instituto, vimos la finalidad, vimos qué principios rigen la adopción. Ahora, ¿quiénes son los que pueden ser adoptados? De acuerdo al 597 tenemos una regla general en materia de adopción, que justamente los que pueden ser adoptados son las personas menores de edad, que obviamente no estén emancipadas y que hayan sido declaradas en situación de adoptabilidad o cuyos padres fueron privados de la responsabilidad parental. ¿Sí? Es decir, esta es la regla general respecto de quiénes son los que pueden ser adoptados. Menores de edad que hayan sido declarados en situación de adoptabilidad o cuyos padres fueron privados de la responsabilidad parental. Este tema de declaración de situación de adoptabilidad lo vamos a ver hoy, ¿sí?, un poquito más adelante. Ahora vamos a ver en particular qué situaciones son las que pueden dar lugar a la declaración de situación de adoptabilidad. El tema de la privación de la responsabilidad parental lo doy que ustedes ya lo han visto en las clases anteriores, si no repásenlo, ¿sí?, los aspectos ligados a qué supuestos pueden dar lugar a la privación de la responsabilidad parental, ¿sí? Esto no tengo tiempo de desarrollarlo ahora, repásenlo, porque justamente uno de los efectos que tiene la privación de la responsabilidad parental es la posibilidad de que ese niño, esa niña o adolescente puedan ser dados en adopción, ¿sí? Y por excepción a esta regla general que tenemos, pueden ser adoptados personas mayores de edad. ¿Cuándo? Cuando se trate del hijo del cónyuge o conviviente de quien quiere adoptar en el marco de una adopción de integración. ¿Sí? Esto conforme al artículo 630. Los diferentes tipos de adopción plena, simple y de integración, lo ven mañana. Eso quédense más tranquilos. De paso, les digo, la clase de mañana también es a las 3 de la tarde. Ahora les voy a pasar, en cuanto terminemos la clase, les paso nuevamente el link, es el mismo enlace, ¿sí?, que van a tener en la clase de mañana, que es a las 3 de la tarde. Pero bueno, por la duda ya ahora me acordé justo de esta situación. El hijo entonces, acá es la adopción de integración, básicamente como para que ustedes entiendan, les traje un ejemplo para que puedan entender a qué nos referimos con este tipo de adopción de integración, más allá de que lo van a estudiar en particular. En el caso sería, por ejemplo, María y Juan, son dos personas que conviven, que tienen una idea de conformar una familia, y María, ¿sí?, tiene a su vez dos hijos que vienen de una relación anterior, de 21 y 23 años.
El progenitor de ambos, en estos dos hijos, los abandonó al nacer, ¿sí? Tuvo esta relación y no quiso saber más nada en relación a estos chicos. Juan, luego de 5 años de convivencia, quiere adoptar los hijos de María, a quien les da el trato de padre y sostiene en todas sus necesidades. Esto es lo que, ¿sí?, permite la adopción de integración, ¿sí? Permite entonces que, en este caso, Juan, ya sea que estén casados o que estén en unión convivencial, Juan pueda llegar a adoptar a los hijos de María, porque justamente es el que se conforma con esta idea, el que se da con esta idea de progenitor responsable respecto de, en este caso, estos hijos de María. Y como conforman una familia en la cual se llevan bien y en la cual quieren dar lugar entonces a esta posibilidad, admitiría, ¿sí?, por vía de excepción, esta adopción en los casos de los hijos del cónyuge, en los casos de los hijos del conviviente. Esto sería entonces una excepción, una posibilidad que se da para la adopción en materia de personas mayores de edad. La otra opción es cuando hubo posesión de estado de hijo durante la minoridad con el adoptante. Esto sería entonces, si habiendo entonces esta posesión de estado de hijo, cuando hablo de posesión de estado de hijo, entendemos a lo que nos referimos. ¿Qué es esto de la posesión de estado? Cuando ya convivía con ellos, puede ser. Claro, más que convivir, sí, el convivir está bien, pero puede ser que convivan bajo el mismo techo y sin embargo cada uno se mantenga en su habitación separado y no se llevan para nada bien, sino que la posesión de estado significa el trato de hijo, el gozar de ese lugar que tiene como hijo, aunque en los papeles justamente nos está faltando algo. Eso tiene que ver con la posesión del Estado. Acuérdense entonces, cuando hablamos de Estado de familia, ¿sí?, teníamos los dos aspectos que integraban el Estado de familia, el título y el modo o el goce de ese Estado. El título es efectivamente el instrumento con el cual acredito, por ejemplo, que una persona, o sea, que yo soy el padre de mi hijo. ¿Sí? Entonces lo acredito ¿con qué? Con el certificado, con el acta del reconocimiento ante el registro. Ahora, el goce tiene que ver en si yo a mi hijo le doy de comer, si le pago el colegio, si lo llevo a la plaza, si lo llevo al cine, si lo llevo a pasear a algún lado, si lo llevo a dar una vuelta, no sé, por el fin de semana. No. Ese tipo de goce respecto de ese lugar de hijo y ese lugar de padre. Eso es lo que es la posesión de Estado. Entonces, si yo me comporté como padre mientras era menor de edad, ahora que alcanzó la mayoría de edad, podemos eventualmente, frente a esta posibilidad, como ya transitó, ya alcanzó la mayoría de edad, podemos igualmente, la ley admite que si nos manejamos como padre e hijos durante toda su infancia, podemos ahora regularizarlo a través de una adopción, aún siendo entonces una persona mayor. Pero acuérdense que la adopción, la finalidad que tiene la adopción es, como regla, está orientado a proteger a los menores de edad. Por excepción, se da en estas circunstancias para resolver o regularizar una situación que se venía manifestando con anterioridad y que tiene que ver con, por un lado, la adopción de integración y por otro lado, entonces, la posesión de Estado siendo menor de edad. Pero la regla está orientada a proteger a los niños, niñas y adolescentes para que puedan vivir y desarrollarse en un ámbito familiar. ¿Quiénes pueden ser adoptantes? Bueno, vimos quiénes pueden ser adoptados, ahora vamos a ver quiénes pueden ser adoptantes y qué requisitos tienen que cumplir para esto. Los sujetos adoptantes habla el 599 del Código Civil y Comercial respecto de esto. Puede adoptar una persona sola, puede adoptar un matrimonio o puede adoptar una pareja en unión convivencial. ¿Sí? Entonces, mucho más amplio esta posibilidad que tenemos hoy. No hay exigencia, así como estaba antes, de que si dos personas querían adoptar tenían que estar necesariamente casadas. No, ahora no está esa exigencia, e incluso se respetan los proyectos unipersonales o uniparentales. ¿Sí? Si una persona sola, que de hecho hemos tenido muy buenas experiencias con personas solas que han adoptado chicos en el ámbito del juzgado y les ha ido fantástico, ¿sí? Entonces, no hay, en este sentido, se amplía la posibilidad para todos los tipos de los proyectos familiares, tanto de uno o de otro sexo, y la adopción conjunta se da en el caso de que si están casados o están en unión convivencial, en ese caso sí, solamente van a poder adoptar en forma conjunta. Ahora, si son solteros, pueden adoptar en forma soltera. Ahora, si están en un marco de un matrimonio o una unión convivencial, ahí sí es necesario entonces que se adopte en forma conjunta.
salvo lo que establece el artículo 603 en los casos en que haya una limitación en cuanto a la capacidad de alguno de los integrantes de esa familia o que se encuentren separados de hecho. ¿Sí? Se encuentran separados de hecho, entonces no podrían. Hay igualmente una excepción a la excepción que ahora vamos a referir. Incluso pueden hacerlo conjuntamente después del divorcio si había posesión de estado de familia previo. Es decir, cuando arrancan, ¿sí?, con todo este trámite de la adopción, con la vinculación y demás, resulta que en el medio, ¿sí?, se divorcian, y el hecho de que se divorcien los adultos, que tal vez no puedan mantener su vínculo matrimonial, no implica de que puedan ser muy buenos padres aún estando divorciados. Y como este instituto, acuérdense que está orientado a proteger, la finalidad fundamental es proteger los derechos del niño y de la niña a vivir y a desarrollarse en familia, ¿por qué no podríamos, si admitimos los proyectos, si admitimos continuamente divorcios en ámbitos familiares en los cuales los padres divorciados continúan ejerciendo responsablemente su paternidad y su maternidad, ¿por qué no podríamos admitirlo en el marco de una adopción cuando ya se había dado esta posesión de Estado, esta vinculación se había dado con anterioridad? ¿Sí? Entonces, la ruptura de los adultos no necesariamente implica conflicto respecto a los menores, ¿sí? Tenemos casos en los cuales, de hecho, ¿sí?, la ruptura entre los adultos, el divorcio, ha sido aún más beneficioso para los menores. ¿Por qué? Porque ya no se pelean, ya no tienen más conflictos, no discuten más por las cuestiones diarias de opiniones de uno y de otro, sino que se centran en brindarle lo mejor que pueden a sus hijos, en este caso a sus hijos adoptivos, en el momento en que están con ellos, ¿sí? Y hay otros casos en los cuales no funciona ni de casualidad, y en el cual el divorcio dinamitó todo lo que estaba en el marco de la familia, y no solamente ahora no se hablan entre ellos, sino que tampoco responden a sus responsabilidades paternas. Con lo cual ahí en esos casos, obviamente, va a fracasar también la posibilidad de una adopción conjunta. Eso depende de las circunstancias del análisis de cada caso. ¿Qué requisitos vamos a tener para poder ser adoptantes? Bueno, los adoptantes deben tener al menos 25 años de edad, salvo que el cónyuge o conviviente que adopta conjuntamente tenga la edad de 25 años. Tiene que haber una diferencia mínima de edad de 16 años entre el adoptado y el adoptante, salvo que se adoptara al hijo del otro cónyuge o conviviente, con lo cual esa diferencia no es exigida. Y tiene que tener residencia permanente en el país por lo mínimo 5 años, salvo obviamente que sean argentinos o naturalizados. Anteriores en este caso al pedido de guarda con fin de adopción, salvo que tenga nacionalidad argentina o haya sido naturalizado como tal. Pensemos juntos, si tenemos estos requisitos, ¿qué pasa si los pretensos adoptantes ya tienen hijos? ¿Podrían adoptar igualmente? Sabemos que tenemos que oír a los pretensos adoptados, ¿sí? Esto lo vimos en cuanto al principio de que sean oídos. Pero tenemos que oír a los hijos que ya tenían antes los pretensos adoptantes. Y si los hijos son mayores de edad, ¿habrá que escucharlos también? ¿Hay diferencia entre hijos naturales o biológicos y los hijos adoptados? ¿Qué les parece a ustedes? Les planteo a ustedes para que todavía que no han estudiado el tema, ¿cómo responderían a esto? ¿Qué pasa entonces si estos adoptantes con estos requisitos que vimos ya tienen hijos? ¿Podrían adoptar igual o están restringidos para poder hacerlo? Es decir, tienen hijos naturales y quieren adoptar. ¿Podrían hacerlo o no podrían hacerlo? Y sabiendo que tenemos que oír a los adoptados, ¿tendríamos que oír a los hijos de los pretensos adoptantes? Sí. ¿Qué les parece a ustedes? Escuché un sí ahí a lo lejos, sí. ¿Por qué? En base a los principios que tuvimos viendo. ¿Cómo? A ver, se interrumpió. Que tiene que ser oídos, el niño tiene que ser oído en cuanto a su futuro adoptante, que su opinión tiene que ser tenida en cuenta. Pero acá yo estoy planteando otra hipótesis, ¿sí? Yo lo que estoy planteando es, sí, esos principios nos quedó claro quiénes pueden ser adoptados, nos quedaron claros los principios que se rigen con esto, nos quedaron claros quiénes pueden ser adoptantes, y ahora vamos a refrescar un poco más esto. Pero ¿qué pasa si estos adoptantes, ¿sí?, que quieren adoptar a Juanito, resulta que tienen a María y a José de hijos naturales? O sea, son hijos que han logrado engendrar por su propia naturaleza. Funcionan bárbaro, andan bien, tienen 2 hijos, pero quieren adoptar a Juanito. ¿Podrían adoptar igual o no? Yo creo que Yo sí. creo que sí, porque creo que la sí. finalidad es que tenga una familia el niño, no. Bien, perfecto, muy bien. Porque no, exacto. nada dice que la familia tenga que estar constituida por el papá y la mamá. Dice que el chico tiene que estar en una familia.
Bien. no? ¿Y ahora qué les parece a ustedes? Si quieren adoptar a Juanito, ¿tendremos que escuchar lo que dice María y José, los hijos biológicos, respecto de esa idea de adoptar a Juanito? Yo diría que no, porque en el caso de ellos, los padres cuando quieren tener un tercer hijo no le consultan a los hijos si lo pueden tener. Ujú, Lo razono de esa forma. ujú. No, para mí sí, porque se tiene que tener en cuenta el conjunto, la familia, a todos, porque tienen que estar integrados los futuros Bien. adoptados. Ustedes ya vieron el tema de filiación y vieron los efectos que tiene la filiación. Y aclaramos al principio que una de las fuentes filiales es la adopción, ¿sí? Con lo cual, si yo estoy trayendo a un nuevo hijo, ¿qué efectos me va a generar en relación a, más allá desde el punto de vista meramente personal, de que venga alguien a vivir a casa? ¿Me genera otras consecuencias legales? Y es reconocido como un hijo más. Exacto. ¿Sí? Entonces va a tener otras consecuencias legales, ¿sí? Desde el punto de vista civil, familiar, y también otras consecuencias desde el punto de vista sucesorio, eventualmente, ¿sí? Que si bien ustedes no están estudiando sucesiones, forma parte de lo que van a estudiar en lo que sigue. Bien. Ahora, y si resulta que José y María, estos hijos biológicos de esta pareja, son mayores de edad, ¿importará escucharlos o no escucharlos, siendo mayores de edad? Me parece que no, ahí yo Me parece que no dudo. es lo mismo. Cuando son chicos, lo que habíamos visto es que importaba que se afecte directamente un interés personal, pero al mismo tiempo, claro, constituir el estado de familia no le corresponde a los chicos per se nada más. Hay que verlo como un conjunto. Me parece como que viene por ahí. Si son mayores de edad, no tienen, no sé, el mismo encuadre que los menores. Bien, bien. Más A o ver, menos por ahí. pero tengan en cuenta que sean mayores o sean menores, y ahí viene la pregunta, la diferencia entre hijos naturales o biológicos y los hijos adoptados, si hay o no hay diferencias, más allá de que sean mayores o más allá de que sean menores, ¿sí? Vas a formar parte, a integrar una familia como un hijo más. Y esto tiene efectos, ¿sí? Efectos jurídicos importantes por el hecho justamente de incorporar un hijo a esta familia. Con lo cual, ¿sí? Todas estas preguntas que yo les planteo acá, estos fueron planteos, ¿sí? Y se han dado lugar a diferentes interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales y que han sido recogidas por el Código Civil Comercial Nuevo y que las han resuelto o las han por lo menos regulado generalmente en el artículo 598. ¿Sí? En este artículo 598 entiendo yo que responde a todas estas preguntas, ¿sí? A todos estos planteos que podrían generarse en cuanto a la interpretación de esta situación, si tenemos entonces hijos biológicos en esta familia que quiere adoptar. Fíjense lo que dice este artículo. Pluralidad de adoptados. Bueno, pueden ser adoptadas varias personas simultáneamente sucesivamente. Esto tiene que ver con a quiénes podemos adoptar y si podemos adoptar a más de un niño o una niña conjuntamente. Ya habíamos dicho que si lo que queremos lograr es preservar los brazos de fraternidad, qué mejor si podemos adoptar a varias personas en forma conjuntamente, por ejemplo, un grupo de hermanos. Pero bueno, la existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción. Primer aspecto que ya nos resuelve una de las preguntas que habíamos dicho, ¿sí? ¿Puede adoptar una familia que tenga hijos biológicos? Sí, claramente este artículo lo habilita. La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción, no es obstáculo. Protegemos lo que ustedes dijeron, ¿sí? Protegemos que el niño o la niña mantenga y tenga una familia que lo cuide, que le proteja sus derechos, que se encargue de brindarle lo necesario para garantizar esos derechos. En este caso, ¿sí? Deben ser oídos por el juez, valorando su opinión de conformidad con la edad y grado de madurez. ¿Sí? Es decir, siempre va a haber que escucharlos, siempre va a haber que escucharlos, sean menores o sean mayores, vamos a valorar, ¿sí? Justamente esa escucha dependiendo de en qué condiciones de edad y qué grado de madurez tienen. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un nene muy chiquito que se ponga muy celoso respecto de traer a otro nene o a otra nena a la familia, con lo cual hay que analizarlo en esa perspectiva y trabajarlo en función de eso. O puede ser que sea un adulto en el cual incluso ayude y esté contento, como nos ha pasado en casos en los cuales ayude y esté contento con que se incorpore un nuevo integrante a esa familia.
todos los hijos adoptivos y biológicos de un mismo adoptante son considerados hermanos entre sí. No hay diferencia entre ellos, ¿sí? Entonces, por eso me parecía importante, para entender este artículo, arrancar con disparadores. ¿Qué es lo que está tratando de responder este artículo y por qué es importante frente a las diferentes opiniones que puedan generarse en relación a esto? ¿Sí? ¿Se entiende entonces la idea de esto cuando hablamos entonces de esta posibilidad? Retomando, los requisitos legales entonces generales para la adopción, para que puedan ser adoptantes: matrimonio e integrantes de una unión convivencial o una persona sola, esto lo regula el 599, 16 años mayor del adoptado, también el artículo 599, hablo del Código Civil y Comercial, residencia permanente en el país por 5 años, salvo para los argentinos nativos o los que sean naturalizados, esto está en el artículo 600, mayores de 25 años, ¿sí? Salvo para la adopción conjunta, si el otro cónyuge o conviviente cumple con este requisito, y la inscripción en el registro de adoptantes, esto lo plantea también el artículo 600. Dentro de los requisitos para ser adoptante tenemos justamente entonces la inscripción en un registro. Hay un registro que es el Registro Único de Adoptantes, en el cual las personas tienen que anotarse y cumplir ciertos requisitos para poder ser, ¿sí? Para poder ofrecerse como adoptantes legalmente. Fíjense entonces que, como vimos en el artículo 600, que recién se los resumí ahí, la inscripción es un requisito de validez para poder lograr la adopción. ¿Qué es este Registro Único de Adoptantes? El Registro Central de Adoptantes a Guardas con Fines de Adopción de la Provincia de Buenos Aires fue creado en el año 1988 por esta acordada, la 2269, y se rige actualmente por las previsiones de la acordada 3607 del año 2012, que modificó la anterior, con a su vez la modificación que se hizo en el 2014 por esta acordada 3698. Ustedes, si quieren buscar estas acordadas, las pueden googlear y les van a aparecer, ¿sí? Y de hecho, incluso si quieren obtener más información sobre el tema de los registros de adopción, pueden ingresar a la página de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que tiene un apartado específico que es el Registro de Adoptantes, y ahí tienen muchísima información, no solamente toda la normativa vigente en relación a este registro, sino que además tiene información estadística, información de interés sobre todo el tema del registro de adopción, qué requisitos exige y demás. Si esto si les interesa, está buenísimo que lo puedan por lo menos mirar. ¿Cuáles son las metas que hacen este registro? Bueno, este registro tiene como metas el fortalecimiento del banco de datos de identidad de los niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad, en guarda con fines de adopción y adoptado. Es decir, el juzgado, a medida que va avanzando en los diferentes trámites ligados a el estado de situación de un niño, tiene que ir informando a un registro, justamente también que maneja la Corte, sobre la situación de estos niños que se encuentran transitando las medidas primero de protección, de las medidas de abrigo, después si se encuentran en situación de adoptabilidad, si se encuentran en guarda con fines de adopción, y finalmente en la situación de adopción. Así como también servir entonces de instrumento útil a los jueces en pos de simplificar y agilizar la elección de los pretensos adoptantes en el marco de un proceso de otorgamiento de guarda preadoptiva, y crea un sistema centralizado que otorga igualdad de oportunidades a los postulantes, porque a partir de la información que recolecta este registro, el juez, que es lo que vamos a ver después, si llegamos ahora con el tiempo, les traje un resumen en cuanto a los pasos que tiene que hacer el juez para llegar justamente a vincular a ese niño que se encuentra en una situación de adoptabilidad, o en el caso que ha sido privado de la responsabilidad parental, ¿sí? Que se encuentra en este estado con aquellas personas que están inscritas a este registro y que, ¿sí?, se han ofrecido para poder justamente vincularse con niños en determinadas características de edad, en determinados lugares de residencia, en determinadas características mentales o de salud, ¿sí? Porque estos son datos que se van pidiendo en el formulario de inscripción al registro. Este registro, ¿sí?, que funciona en el ámbito, como les dije, el Registro General de la Provincia de Buenos Aires, es parte, ¿sí?, de la red federal instaurada por la Ley 25854, por la que se creó la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, el DNRUA, ¿sí? Esta es una dirección nacional de la cual entonces nuclea o centraliza la información que van aportando los registros de cada provincia, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires tenemos este registro de aspirantes a guardas con fines de adopción, este registro central de la provincia de Buenos Aires, que se conecta con este registro federal, con este registro a nivel nacional, en el cual, ¿sí?, entonces, frente a la imposibilidad de obtener postulantes adecuados en el marco de la provincia, podemos acceder a los postulantes que haya a nivel nacional. ¿Qué requisitos van a ser exigidos para formar parte e ingresar en esta inscripción en el registro? Es decir, para formar el legajo correspondiente de inscripción en el registro de aspirantes a guardas con fines de adopción. Primero, los datos de los postulantes, obviamente DNI, acreditación de la residencia de esos 5 años
que se exige por la normativa que vimos al principio, los motivos y las razones por las que se postulan, un certificado de matrimonio, libreta de familia o instrumento que acredite el estado civil, en el caso de que obviamente estén casados, ¿sí? Partida de nacimiento de los hijos, si los tienen, y la constancia de guarda, salvo en el caso de que se encuentren tramitando o teniendo la guarda de algún otro niño sobre la par, al particular, edad y característica de los niños que estarían dispuestos a adoptar, vínculo de hecho en curso que tengan con algún niño u otras guardas o adopciones que hayan sido conferidas en el país o fuera del país también, ¿sí? La idea de esto entonces es que brinde la información más detallada posible respecto a la integración, la conformación familiar y, digamos, sobre qué aspectos, sobre qué puntos son los que ellos se proponen como postulantes para la adopción. También que van a incorporar una fotografía de los pretensos aspirantes a este legajo de inscripción, los certificados de antecedentes penales, ¿sí? Se le pide que acrediten el Registro Nacional de Reincidencia y la Policía Provincial si tienen antecedentes penales, un certificado médico del estado de salud, la constancia de trabajo y de los certificados, la certificación de ingresos que puedan tener, y finalmente se hace también un estudio psicológico y social que se realiza por el equipo técnico del juzgado en el cual se inscriben, cuando corresponda de acuerdo al criterio del magistrado, que podrá incluir incluso al grupo familiar, ¿sí? Podrá incluir también al grupo familiar inmediato del postulante, ¿sí? Esta inscripción en los legajos se realiza, hoy por hoy, se realiza en forma virtual, a través del dispositivo que plantea la página de la Suprema Corte, y recae, ¿sí?, la inscripción en el juzgado que se encuentre en turno, el juzgado de familia que se encuentre en turno, al momento de efectuar la postulación, cumpliendo con los requisitos que establece esta acordada 3607. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Más allá de que lo exige el artículo 600 del Código Civil y Comercial, que estén inscritos en este registro, es importante la inscripción en el registro porque la falta de inscripción, de acuerdo a lo que establece el artículo 634, la falta de inscripción de los pretensos adoptantes en el registro único de aspirantes a guarda con fines de adopción es causal de nulidad absoluta de la adopción otorgada. Es decir, si se ha realizado la vinculación respecto a un niño que está en situación de adoptabilidad con una persona que no estaban inscritos en el registro, eso es sancionado de una manera absoluta, de nulidad absoluta respecto de esa adopción que haya sido otorgada. ¿Por qué es importante este tema de la registración? Porque con la registración, como les dije, se hace una evaluación técnico, científico y social de las personas para conocer el estado en el que están y si estarían aptos para poder justamente hacerse cargo de un niño o niña adolescente que, tengan en cuenta, generalmente viene con una historia de vida o una situación previa bastante difícil, ¿sí? Con lo cual tenemos que evaluar a esas personas para que, desde un punto de vista objetivo, científico, técnico y generalizado, ver si se encuentran con aptitud suficiente como para responder a esta tarea a la cual se están encomendando. Sin perjuicio de que puede ser que, desde el punto de vista general, ¿sí?, encuentren aptitud para poder formar parte de la inscripción a este registro, y sin embargo, ¿sí?, después en la situación concreta, cuando se están vinculando con un niño y una niña, puede funcionar o puede fracasar, ¿sí? Pero esto es una primera evaluación, en la cual debo decirles que ha resultado muchas veces que muchas personas han sido declaradas no aptas, ¿sí?, para poder formar parte de este registro, porque ya este primer examen, esta primera evaluación, da que no están en condiciones de poder formar parte y de poder asumir la tarea de adoptar un niño o una niña, ¿sí? El registro único de aspirantes a adoptar funciona como un registro de carácter nacional, su labor es conjunta y también complementaria con los registros de las provincias que están adheridas por la ley 25.854, y funciona cohesionando en una base común los datos de todos los pretendientes a adoptar del país, facilitándole los trámites iniciados en las provincias de residencia y su consideración en el listado si se logra la admisión. Esto es lo que les dije, hay un registro general, un registro único a nivel nacional, que se alimenta, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, para que ustedes lo entiendan, se alimenta de la información que van brindando los registros provinciales, y que funciona conectando justamente los diferentes registros en la medida en que sean necesarios y que los registros de una provincia no sean suficientes, ¿sí?, los postulantes para resolver una situación, ¿sí?, concreta que se les pueda solicitar. Y a su vez, el decreto 1328 del 2009 establece el orden de prelación, es decir, para garantizar la igualdad de oportunidades respecto de quienes se hayan inscrito en este registro. Entonces establece cómo van a ser, ¿sí?, ordenados esas postulaciones y cómo van a ser, entonces, de esta manera, van a ir accediendo a las diferentes situaciones en las cuales puedan, de acuerdo
a las exigencias y a los requisitos que ellos han planteado para poder acceder a la vinculación con niños, niñas y adolescentes, entonces puedan obtener una igualdad de trato frente a las diferentes circunstancias que puedan dar lugar a la adopción. El artículo 5 entonces de este decreto 1328 habla de que toda selección a los aspirantes debe comenzar por la nómina de la jurisdicción en que deba resolverse la guardia del niño, es decir, darle prioridad a los que habitan en forma más cercana al lugar en el cual se encuentra este niño o esta niña, y si no hay postulantes aptos en esas condiciones, entonces el juez de la causa va a poder recurrir a otros listados que operarán como subsidiarios en el orden más próximo geográfico, en primer lugar, y si tampoco funcionan y no se encuentran personas aptas para esa condición, ir ampliando el rango hasta llegar a un nivel nacional. ¿Quiénes no pueden adoptar? Bueno, entonces vimos quiénes pueden ser adoptados, quiénes pueden adoptar. Ahora, ¿quiénes no pueden adoptar? Bueno, lo que establece el artículo 601 nos dice quiénes pueden adoptar, ¿sí? Quienes no tengan 25 años, de acuerdo al requisito que habíamos visto antes, esta es la contracara del requisito de la edad que habíamos visto. Tampoco pueden adoptar los ascendientes respecto a sus descendientes. Por ejemplo, los abuelos no pueden adoptar a los nietos, y tampoco, me fui para adelante, y tampoco los hermanos, ¿sí? Bilaterales o unilaterales. Estas son las personas que tienen vedada la posibilidad de utilizar este instituto jurídico, de utilizar la adopción. ¿Sí? Así entonces, como vimos, los que pueden adoptar, estas personas entonces están establecidas por la ley expresamente vedadas la posibilidad de utilizar la adopción. Podrán utilizar otras figuras legales, ¿sí? Pero no la adopción. ¿Cuáles son los pasos legales para llegar a la adopción? Bueno, en primer lugar, como les había dicho al principio, y habíamos visto la regla en cuanto a las personas que pueden ser adoptadas, vimos los menores que se encuentren con declaración judicial de situación de adoptabilidad. Esto lo exige los puntos 3 y 4 del programa en la unidad 13, por si se quieren ubicar. ¿Qué caracteres presenta esta declaración de situación de adoptabilidad? Es un procedimiento judicial previo a la adopción propiamente dicha, la declaración de situación de adoptabilidad, y que culmina con una sentencia, justamente que logra esto, la declaración de situación de adoptabilidad de un niño o una niña. Inmediatamente después de esta declaración, el juez otorga la guarda con fines de adopción a los pretensos adoptantes, ¿sí? Entonces, llegamos, en primer lugar, tenemos que lograr la declaración de situación de adoptabilidad, o acuérdense, si no, lograr la resolución de privación de la responsabilidad parental. Son los dos lugares que, conforme a la regla que les dije, de quienes pueden ser adoptados, daban pie a avanzar con la adopción. Si logramos entonces la declaración de situación de adoptabilidad, después el paso que sigue es la guarda con fines de adopción de los pretensos adoptantes. El órgano administrativo interviniente o el asesor de menores son los que pueden promover esta acción para que justamente se logre la resolución por parte del juez. ¿En qué casos va a operar esta declaración de situación de adoptabilidad? Bueno, los casos que va a operar es en los casos en que un niño o niña adolescente no tenga filiación o los padres estén fallecidos, y en este caso el órgano administrativo interviniente frente a esta situación en la cual el niño se encuentra sin filiación o no tiene ninguno de esos padres, no encuentra a ningún familiar de origen en un plazo de 30 días. ¿Sí? Esto es susceptible de prórroga, pero el plazo está establecido entonces conforme a la ley, en el artículo 607, este plazo de 30 días. Entonces, sin filiación, un niño o niña adolescente sin filiación o los padres han fallecido, y no encontramos ningún familiar dentro del plazo de los 30 días que pueda hacerse cargo de ese niño, entonces ahí el órgano administrativo o el asesor de menores puede pedir la declaración de situación de adoptabilidad y el juez así lo va a resolver. Este es el primer supuesto. El segundo supuesto es en el caso de un niño o niña adolescente cuyos padres deciden dar en adopción a ese menor, y en este caso esta decisión va a ser válida en la medida que haya sido otorgada después de los 45 días del nacimiento. Es decir, le damos un plazo, la ley confiere un plazo para que estas personas piensen realmente qué es lo que están haciendo y si mantienen su decisión de dar en adopción a ese niño, y si esto es así, entonces ese niño puede ser declarado en situación de adoptabilidad. Y finalmente tenemos el tercer caso, que es el caso más conflictivo, pero es el caso que más se da, ¿sí? En cuanto a esta posibilidad, es en el cual los padres no pueden o no quieren, ¿sí? Hacerse cargo o cuidar a ese niño o adolescente conforme a los derechos que le corresponden a esos niños. En este caso tenemos la intervención del órgano administrativo que, a través de las medidas de abrigo, estas medidas excepcionales de protección, tiene un plazo de 180 días para intentar revertir los motivos por los cuales estos padres incurren en este tipo de conductas, ¿sí? Entonces tiene este plazo de 180 días para, con la medida de abrigo, lograr a través de distintos programas, diferentes alternativas, la intervención entonces de el personal
interdisciplinario del Servicio del Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, SLPPDN significa eso, Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, logre entonces revertir los motivos por los cuales estos padres se encuentran en esta situación. Este organismo ¿sí? Trabaja cuando existe una amenaza o violación a los derechos o garantías de ese niño, niña o adolescente a fin de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias. Esto tiene que ver con, como yo les decía al principio, con la vinculación que hay entre esta materia de adopción con el sistema de protección de los derechos del niño. El sistema de promoción y protección de los derechos del niño es esto, ¿sí? Justamente la finalidad de ese sistema de protección, de estos servicios locales de promoción y protección de los derechos del niño, que funcionan en los diferentes municipios, tiene esta finalidad. Ante situaciones de amenaza o vulneración de los derechos de los niños, trabajan para lograr la restitución de esos derechos junto con las familias de origen. Si esta finalidad no se logra en este plazo de 180 días, entonces en ese caso, ahí sí, si se vence este plazo, se va a dictaminar sobre la necesidad de una declaración de situación de adoptabilidad, ¿sí? Este es el caso. Por eso se los puse hasta en colores como para que vean de amarillo, naranja y rojo lo más complicado, pero es el caso en los cual la mayoría de situaciones se da. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres ¿sí? no quieren ¿sí? justamente dar en adopción a sus hijos, sin embargo, no ven las limitaciones en las que se encuentran para poder garantizar sus derechos. Entonces, frente a esta situación, es que interviene el órgano administrativo y si no se logra revertir esta situación en el plazo de 180 días, entonces se eleva al juez con la necesidad o el pedido de que se declare en situación de adoptabilidad a ese niño o a esa niña. El juez entonces puede dictar la sentencia que declara la situación de adoptabilidad en los siguientes supuestos. Esto es lo que establece el 607, que es justamente lo que yo les traje ahí en ese gráfico para que me parecía que les resulte un poco más fácil de entender. Si un niño o niña adolescente no tiene filiación establecida o sus padres han fallecido y se ha agotado la búsqueda de familiares de origen por parte del organismo administrativo competente en un plazo máximo de 30 días, prorrogables por igual plazo solo por razón fundada. El segundo supuesto es si los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado luego de los 45 días de producción de nacimiento. Y el tercer caso, ¿sí? que les decía, si las medidas excepcionales tendientes a que el niño o niña adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada no han dado resultado en un plazo máximo de 180 días. Estos son los tres supuestos entonces que contempla el artículo 607 para ¿sí? que pueda resolverse la declaración de situación de adoptabilidad por parte del juez. El abrigo, como ustedes saben, y si no repasen el sistema de protección de los derechos del niño, es una medida excepcional de protección por término de 180 días en un ámbito de la familia extensa, en un ámbito institucional, o bien al amparo de un referente afectivo, ¿sí? Alguien con el cual pueda permanecer este niño a los fines de proteger y evitar la vulneración de sus derechos. Si la situación de la familia del niño o adolescente no se hubiera revertido en ese plazo, se mantienen las causas que dieron lugar a la intervención justamente del órgano administrativo, este órgano administrativo que tomó la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la situación de adoptabilidad y comunicar al juez en 24 horas ¿sí? respecto de esta decisión para que el juez la resuelva. Se establece como condición para la declaración judicial de adoptabilidad en cualquiera de estos tres supuestos que no haya un familiar o referente afectivo que ofrece asumir justamente la guarda o cuidado respecto de este niño, salvo que este ofrecimiento sea contrario a su interés superior. Es decir, puede ser que encontremos familiares que quieran efectivamente hacerse cargo y dar la protección de estos niños, sin embargo, ¿sí? puede ser que esa situación no sea la más favorable para este niño, ¿sí? Se ve en muchos casos, ¿sí? por ejemplo, en los cuales se observan abusos ¿sí? dentro del mismo ámbito familiar, y quien ofrece, ¿sí? tal vez hacerse cargo de ese niño, sea la misma persona que ha realizado o cometido o ha realizado algún acto en contra de este niño o niña adolescente, con lo cual, si bien puede haber un ofrecimiento concreto, esto no es adecuado al interés superior. Y acá es donde vemos en juego la aplicación de este concepto de interés superior del niño. Es decir, cuando, pese a una resolución o a una pauta normativa en la cual encamina la resolución del juez en un sentido, el interés superior del niño, la máxima satisfacción de sus intereses, ¿sí? de sus derechos, es lo que nos da lugar ¿sí? a respetar ese derecho por sobre, en este caso, el ofrecimiento que pueda realizar algún familiar o algún referente afectivo de ese niño. ¿En qué plazo va a resolver esto el juez? En un plazo de 90 días, conforme también lo establece el artículo 607.
¿Y quiénes van a intervenir en este proceso de declaración de situación de adoptabilidad? Por un lado, claramente el niño o el adolescente, quien va a ser oído en función de los principios que habíamos visto, también va a ser oído, e incluso puede presentarse en el expediente por derecho propio con asistencia de un abogado del niño si tiene la edad y grado de madurez suficiente para hacerlo. Los padres u otros representantes legales de ese niño adolescente también son los que intervienen en este proceso. El organismo administrativo que participó en el trámite extrajudicial, el Ministerio Público, ¿sí? También forman parte de los que integran, ¿sí? Los que pueden ser escuchados y pueden realizar planteos en el marco de esta declaración de adoptabilidad. El juez puede incluso oír a algún pariente o referente afectivo, pero no ya en calidad de parte. Los que intervienen como partes son estos que estuvimos refiriéndonos recién. El niño, los padres, el organismo administrativo que intervino en la medida de protección excepcional que estuvimos analizando, la medida de abrigo, y el Ministerio Público, ¿sí? El asesor de menores también interviene y son oídos en relación a lo que tengan que decir respecto de esto. ¿Cómo es el procedimiento? El juez competente es quien ejerció la legalidad de las medidas excepcionales, ¿sí? Las que habíamos visto, esas medidas de abrigo en un primer momento, de acuerdo al sistema de protección, para justamente intentar revertir la situación de vulnerabilidad de los derechos. El Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño es el que llevó adelante estas medidas, que han sido comunicadas en forma previa al juez, que es el que realiza el control de legalidad de esas medidas, y es el mismo juez que llevó adelante ese control el que continúa con esta declaración de adoptabilidad. El juez debe entrevistarse para oír a los padres, en caso de existir, y al niño adolescente en forma obligatoria, ¿sí? Tiene que escucharlos para justamente entender su opinión respecto de esta situación. Y el juez va a dictar sentencia que declare la situación de adoptabilidad o no, ¿sí? Del niño, dependiendo de las circunstancias del caso, y en caso de que así sea, en caso de que declare la situación de adoptabilidad, ordena que en el plazo de 10 días se le remitan los legajos seleccionados por el Registro Único de Adoptantes y el organismo administrativo que correspondiera para iniciar después el inmediato proceso de guarda con fin de adopción. Es decir, acá es donde vemos, entonces, una vez que ha sido declarada la situación de adoptabilidad, el juez conecta entonces a este niño con esos legajos que estuve refiriéndoles recién, con esas inscripciones, con esas personas que quieren ser adoptadas, ¿sí? Con lo cual, entonces, es necesario lograr esta declaración de situación de adoptabilidad para, una vez escuchado el niño, una vez escuchado los padres, una vez escuchado el organismo administrativo que intervino en esas medidas de protección, ver cuál es la real situación y si este niño puede tener algún tipo de revinculación con su familia de origen, o si necesariamente no hay posibilidades de garantizar sus derechos en la familia de origen y tenemos que ir hacia la vía de una vinculación con una familia alternativa. Si esto es lo que decide el juez, va entonces a requerir los legajos que, de acuerdo a las condiciones de ese niño, de acuerdo a la situación de vida de ese niño, entonces puedan vincularse justamente para intentar llevar adelante este proyecto familiar. La sentencia judicial de declaración en situación de adoptabilidad es el equivalente a la sentencia de privación de la responsabilidad parental. Esto es un efecto muy importante, ya que la equivalencia dispuesta por el artículo 610 significa que los progenitores quedan privados de la responsabilidad parental, ¿sí? Y que en adelante ya no participarán en el proceso de guarda con fines de adopción, ni en el de adopción propiamente dicho. Es decir, los padres de origen, los padres biológicos de ese niño o de esa niña van a ser escuchados hasta este punto. Y si el juez declara la situación de adoptabilidad y esta resolución queda firme, en adelante ya los padres biológicos, los padres de origen, no van a ser escuchados, ¿sí? Para resolver la situación de vinculación y de adopción de ese niño. Por eso, ¿sí? Este efecto de la declaración de situación de adoptabilidad es muy importante, y esta equivalencia con la privación de la responsabilidad parental es muy importante que ustedes entiendan entonces la implicancia y el efecto práctico, concreto que esto tiene en función de la posible participación que puedan pretender los padres hacia adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto se edita y esta resolución queda firme, ya en adelante los padres no van a tener participación en carácter de partes, ¿sí? Es decir, no, se los puede escuchar frente a algún pedido, pero no van a tener participación y no van a ser necesario su intervención como consideradas como parte. Con lo cual, esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque si bien ustedes van a poder ver incluso en la televisión, ustedes pueden ver situaciones en las cuales los padres siguen protestando, ¿sí? Y siguen entendiendo de que les corresponde que se los escuche y se tutelen sus derechos frente a una situación dada,
hay que analizar completamente el caso, cuál ha sido la intervención, cuál ha sido la situación y en qué estado, ¿sí?, de todo este proceso de adopción nos encontramos. Porque si ha pasado de esta situación, de la declaración de situación de adoptabilidad, y esa resolución queda firme, ¿sí?, ahí en adelante los padres biológicos no forman parte de los pasos siguientes, ¿sí?, que ustedes van a estudiar mañana, van a estudiar el paso siguiente, que es la guarda continua de adopción, y van a seguir estudiando el proceso de adopción en particular. Para modo de resumen y para que a ustedes les queden claros, sobre todo orientativo para las clases que siguen, ¿sí?, para que ustedes entiendan cómo es el avance de todo el trámite de adopción, desde el principio hacia el final. Necesitamos entonces la declaración judicial de situación de adoptabilidad, necesitamos que ese niño o esa niña sea declarado judicialmente que se encuentra en esta situación. Con todos los pasos que vimos, ¿sí?, con la intervención ahí sí de los padres, que los hemos escuchado al asesor, hemos escuchado al organismo administrativo en caso de que haya intervenido sobre esta situación, y a partir de ahí el juez resuelve si este niño o esta niña tiene que avanzar hacia una vinculación con una familia alternativa. El próximo paso de esto es la guarda con fines de adopción, y si esto transita de una manera positiva, iremos hacia el juicio propiamente dicho de adopción. A modo de resumen, para que ustedes vean, en primer lugar, se adoptan las medidas excepcionales de protección, como yo les dije, y en ese cuadrito que les traje de colores, amarillo, naranja y verde, amarillo, naranja y rojo, estas medidas excepcionales, las rojas, la de las medidas de protección, las medidas de abrigo, de protección, por este término de 180 días, si bien son las más estrictas, son las que a modo excepcional plantea nuestro sistema, son las que más frecuentemente vamos a encontrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es tan frecuente encontrar niños que no tengan ningún tipo de filiación, niños completamente abandonados por parte de los padres y que no haya ningún familiar que los quiera receptar, más allá de lo que vemos en las noticias sobre esas situaciones que son llamativas, son mediáticas, pero no son las que se dan mayoritariamente, ¿sí? Y tampoco son mayoritariamente en las cuales los padres deciden dar en adopción a sus hijos, sino que las que mayoritariamente encontramos son las de conflictos en los cuales los padres, o por una razón o por otra, no pueden proteger adecuadamente los derechos de sus hijos. Frente a esta situación, interviene el órgano administrativo, interviene con estas medidas de protección excepcionales por un plazo de 180 días. Y el órgano administrativo, el servicio zonal y el servicio local de promoción y protección de los derechos del niño, dictamina luego de ese plazo si este niño tiene que avanzar a una situación de adoptabilidad, si se tiene que declarar su situación de adoptabilidad. En caso de que sea así, el juez, conforme el procedimiento que ya vimos, lo resuelve en un plazo de 90 días y resuelve entonces esta situación de adoptabilidad. Si resuelve positivamente y dice que es necesario, entonces este niño es declarado en situación de adoptabilidad, solicita la remisión de los legajos, que ya vimos cómo se forman esos legajos y qué normativa lo regula, ¿sí? Esos legajos en el plazo de los 10 días. Y en ese plazo, ¿sí?, entonces cuando pide los legajos, lo que va a ordenar es la sentencia de guarda con fines de adopción. Esta sentencia de guarda con fines de adopción no es ni más ni menos que vincular a este niño en situación de adoptabilidad con ese legajo que pretende adoptar. Ahí es donde se da esta, justamente, guarda con fines de adopción. Esta guarda con fines de adopción que en principio debe resolverse en forma inmediata, de acuerdo a lo que establece el artículo 612 por parte del juez. Sin embargo, ¿sí?, tienen que saber que no es tan fácil y tan inmediato lograr que una vinculación de un niño con unos pretensos adoptantes que eran tal vez hasta desconocidos en ese momento, funcione en lo inmediato, ¿sí? Entonces, esto tiene un poco de tamiz, ¿sí?, que se logra a partir de la intervención del juzgado, junto con su equipo técnico y junto con los profesionales intervinientes también del órgano administrativo, para empezar a formar parte de esa vinculación. Esta sentencia con guarda a fin de adopción se otorga por un plazo de 6 meses, con el objetivo que tiene la guarda con fin de adopción fundamentalmente es ver cómo avanza esa vinculación. Si esa vinculación en estos 6 meses ha sido favorable o si esta vinculación no puede caminar, ¿sí? Si esta vinculación se evalúa entonces este vínculo afectivo entre los pretensos adoptantes y el niño, niña o adolescente, y si esto funciona, si esto camina, vamos entonces ahí sí al juicio de adopción. ¿Por qué? Porque vemos que el lazo se ha conformado, esta vinculación puede ser posible, puede ser viable que forme una nueva familia, y de esta manera entonces podemos avanzar hacia una adopción concreta en específico, ya sea una adopción simple o una adopción plena. Eso lo van a estudiar a partir de mañana, ¿sí? Bueno, esto obviamente es el puntapié inicial de esta unidad del tema de adopción.
con lo cual espero que esto les sirva para seguir en las clases que vienen mañana, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre esto, estamos ya pasados de horario, discúlpenme, pero bueno, se nos pasó un poquito.